bienvenidos a otra clase más. Seguimos con nuestro curso de huerta orgánica en espacios reducidos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los tipos de siembra. Tenemos dos tipos de siembras que son factibles de utilizar, que son la siembra directa o la siembra indirecta, o en semillero o en almácigo, ¿sí? De esa manera se pueden llamar en siembra indirecta, en almácigo o en semillero. Y es justamente la que vamos a hacer ahora. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando nos referimos a una siembra directa, nos referimos a la siembra directamente de nuestra semilla o de nuestros plantines en el lugar que vamos a utilizar ya para nuestra huerta. Sin embargo, cuando hablamos de una siembra indirecta o en semillero o almácigo, nos estamos refiriendo a hacer un paso previo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar unos pequeños semilleritos, como su nombre lo dice, semillero, con la finalidad de poder resguardar a nuestras semillas para que puedan dar después los plantines y posteriormente trasplantarlos a nuestro lugar definitivo dentro de nuestra huerta. ¿Cuáles serían las hortalizas que serían factibles de plantarlas en semilleros? Pueden ser la lechuga, ¿sí? Locote, también tenemos acelga, brócoli, tomate. ¿Por qué necesitan de un semillero? Porque generalmente son mucho más delicadas y al momento de trasplantarlas realmente pueden resentir mucho ese trasplante. Entonces necesitamos primero cultivarlas dentro de un semillero, que empiecen a crecer los plantines y posteriormente llevarlas al lugar definitivo dentro de la huerta. ¿Qué materiales podemos utilizar para hacer nuestro semillero? Como estamos fomentando muchísimo lo que es el reciclaje, podemos utilizar, como aquí ven, estos conitos que son de papel higiénico. Lo podemos utilizar perfectamente. Tenemos también aquí estos contenedores de huevo, vasitos plásticos, vasitos de yogur también nos sirven. Todo el material que ustedes puedan tener que les permita, como les dije en las clases anteriores, poder hacerle un pequeño orificio para que drene el agua de riego, podemos utilizar perfectamente para nuestro semillero, ¿sí? Aquí en nuestros vasitos de plástico le vamos a poder hacer un orificio aquí en el medio para que por ahí pueda filtrar el agua de riego. Estos materiales que son reciclados, que son el cartón del papel higiénico, es súper práctico porque obviamente es degradable, entonces, y sobre todo que su tamaño también es ideal para poder utilizarlo para nuestro semillerito. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nuestro cartón de papel higiénico? Vamos a hacer un pequeño doblez aquí y otro aquí a la inversa. Entonces se forma como un pequeño cuadrito, ¿vemos? Entonces lo que vamos a hacer con un cuchillo o una tijera, vamos a hacerle 4 cortes donde queda en esa marcación que hicimos. ¿Para qué le vamos a hacer ese corte? Para que después nos permita doblar y que quede listo nuestro semillero. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estaría nuestra semilla dentro de estos semilleros? En 4 a 5 semanas podríamos tener listos nuestros plantines para poder trasplantar a nuestra huerta. Entonces, si yo mi huerta la quiero hacer dentro de una maceta, entonces una vez que aquí empiecen a aparecer los plantines, lo puedo trasplantar directamente. ¿Ven? Aquí tenemos los 4 dobleces que hicimos y ahí empezamos a doblar. Aquí de forma inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos aquí nuestro semillero preparado y aquí por la pequeña abertura que queda nos va a servir para que el agua de riego pueda ir drenando. Tenemos nuestro semillero listo y lo que hacemos es cargar de nuestro sustrato, que es el compost que ya estuvimos haciendo, que ya sabemos que es un abono orgánico, que lo estuvimos realizando a partir de residuos orgánicos de la cocina, como eran las cáscaras de verduras, frutas. Lo cargamos no muy hasta el tope, ¿sí? Una vez cargado ya tenemos nuestro semillero listo. Es importante, el semillero lo tenemos que cargar netamente con compost, ¿sí? Porque esto va a ser un paso previo. Va a ser un lugar para poder resguardar a nuestras semillas y que germinen tranquilamente. Entonces vamos a recordar cuáles eran las hortalizas que necesitaban de un semillero. Lechuga, coliflor, brócoli, acelga, tomate, locote, también necesitan de un semillero. Entonces lo ideal es poder iniciar de un semillero. Entonces, una vez que tengo aquí listo mi abono, lo que voy a hacer es
regar un poquito. ¿Se acuerdan que habíamos hecho nuestra regadera también reciclada, haciéndole un pequeño orificio a nuestra tapa de la botella? Porque lo ideal es que el riego sea rociado, ¿sí? O sea, que no caiga de golpe, porque siempre tenemos que cuidar de no formar charcos. Si yo vierto el agua directamente de golpe dentro de mi semillero o dentro de mis planteras, lo que voy a hacer es estar formando charcos. Entonces eso no es lo ideal, tanto para mis semilleros ni también para propiamente mi huerta una vez que esté lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño hoyo. Aquí tengo mi semilla de espinaca, ¿sí? En este voy a plantar espinacas. ¿Cuántas semillas tengo que colocar? Con 2 o 3 semillitas que coloque es suficiente, ¿sí? No es necesario llenar con demasiadas semillas cada semillero, para que después también al crecer no se sobrepongan todas. Hacemos un hoyito de medio centímetro aproximadamente y luego lo cerramos. Aquí en este otro semillero tengo acelga, lo mismo, hago un pequeño hoyito, coloco 3 semillitas. ¿Por qué coloco 3 semillas? Porque generalmente de esas 3 pueden ser que 2 me germinen o solo una, o a veces si tenemos suerte las 3 pueden germinar, ¿sí? Siempre el poder de germinativo es del 50%, entonces coloco siempre 3 para poder asegurar de que una sí o sí me pueda germinar. Y aquí en este otro semillero voy a poner semillitas de rúcula. ¿Dónde consigo las semillas? Actualmente en el mercado ya tenemos lugares que ofertan semillas, ¿sí? Generalmente lo que pasa es que las semillas que podemos conseguir muchas veces no son orgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienen un poco de colorantes y demás. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por el color, ¿sí? El color siempre va a ser un poco más vivo luego de las semillas que no son orgánicas, pero también obviamente nos sirven. Si queremos hacer un cultivo mucho más orgánico, entonces lo que podemos hacer nosotros mismos, conseguir nuestras semillas. ¿Cómo puedo conseguir mis semillas? El locote, por ejemplo. Utilizamos el locote en nuestra preparación dentro de cocina y el resto de esas semillas propiamente que tiene el locote voy a ir juntando, ¿sí? Justamente aquí tengo mis semillas de locote que lo recolecté a partir de un locote que utilicé dentro de la cocina y después esto lo dejo secar. Importante que cualquier semilla que yo vaya a dejar secar no lo deje secar directamente en el sol, porque el sol lo que hace es disminuye un poco la viabilidad de la semilla. Entonces lo que yo tengo que hacer es dejar secar. Aquí tengo mis semillas de locote que lo obtuve a partir del locote que utilicé dentro de cocina. Entonces estos locotes, estas semillitas, lo que yo tengo que hacer es dejarlas secar. Pero como dijimos, nunca dejarlas secar al sol directo, porque eso puede disminuir la viabilidad de la semilla. Entonces lo ideal es retirar las semillas que voy a utilizar y dejarlas secar sobre un papel secante siempre a la sombra, ¿sí? 1 o 2 días aproximadamente y ya la puedo conservar. ¿Cuál es una forma en que se puede conservar muchísimo mejor las semillas? Guardarlas en un frasco, principalmente de vidrio, y utilizar un poquitito de ceniza. Esa ceniza, pero tiene que ser una ceniza de leña, no la ceniza que utilizamos del asado, porque esa tiene mucha grasa. Puede ser la ceniza, a lo mejor conseguimos en Areguala, que utilizan las alfareras y demás. Eso es ideal para poder conservar nuestras semillas. Entonces, siempre que yo quiero aumentar mucho el tiempo, la duración y la calidad de cualquier semilla que yo vaya a tener, por más que la compre, entonces tengo que sacar del frasco en que compré la semilla y guardarla en un frasco de vidrio y con un poco de cenizas de leña, ¿sí? Para que se conserven mucho mejor. Entonces acá lo que voy a hacer es cultivar también mis semillas de locote. Voy a regar primero mi semillero, que lo hice con mi cartón contenedor de huevo, y voy haciendo un hoyito y coloco 2 a 3 semillas. Con 2 a 3 semillas ya es suficiente y luego lo cierro. Cuando yo sé que mi plantín va a estar listo para trasplantar, generalmente cuando noto que mi plantín, sea cual sea la hortaliza que cultive, tiene entre 4 o 5 hojas verdaderas, o cuando duplica el tamaño del recipiente en el que está, ya
es una noción, es un indicio de que yo puedo trasplantar mi plantín al lugar definitivo dentro de la huerta. Un punto muy importante que tenemos que tener es que nuestros semilleros siempre deben estar también bajo luz solar, nunca tenerlo a la sombra. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la sombra mis semilleros, lo que va a hacer es que mis plantines crezcan y después se debiliten muy fácilmente. Entonces van a crecer demasiado largos y se van a debilitar fácilmente. Entonces los semilleros siempre tienen que estar también bajo sol. Mínimamente 4 o 5 horas de sol necesitan mis semilleros. ¿Esto yo qué voy a hacer? Si es que yo utilizo semilleros y lo hice dentro de estas cajitas de papel higiénico, puedo colocarlo en una bandeja y lo llevo en un lugar que voy a destinar ya para mi huerta y lo cubro con una malla metálica, por ejemplo, para protegerla a lo mejor a veces de los pajaritos, gatos también a lo mejor que pueden venirle encima o cualquier otro animalito, siempre puedo cubrirla para proteger, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo los tipos de cultivos. Ahora estuvimos hablando del cultivo indirecto o siembra en almácigo o en semillero. Y más adelante vamos a estar hablando de lo que es la siembra directa y las formas de reproducción vegetativa. Habíamos dicho que habían dos tipos de siembra. Una era la siembra indirecta o en almácigo o en semillero, que ya estuvimos viendo que podíamos utilizar los materiales reciclados para hacer nuestros pequeños semilleros. Y posteriormente, una vez que hayan crecido nuestros plantines, una vez que no tenemos 4 o 5 hojas verdaderas, podíamos trasplantar a nuestro lugar definitivo dentro de nuestra huerta. Y el otro tipo de siembra es también la siembra directa, que también es una forma de hacer nuestra siembra, ¿sí? Habíamos dicho que la siembra indirecta nos ayudaba a otorgarle un lugar un poco más protegido a nuestras semillas para que puedan germinar y posteriormente trasplantarlas dentro de nuestra huerta. Y ahora vamos a ver cómo sería una siembra directa a partir de una reproducción de material vegetativo. ¿Qué quiere decir material vegetativo? Que ya vamos a tener aquí nuestras plantitas, que las vamos a llamar nuestras plantas madres, que ya son obviamente verduras que ya crecieron, que ya se desarrollaron, y a partir de ellas vamos a replicar otras. Eso también podemos hacer dentro de nuestra huertita. Entonces, lo primero y principal que necesitamos es preparar nuestra tierra. Habíamos dicho que el 50% del éxito de nuestra huerta radica principalmente en elegir un buen lugar que tenga mínimamente 4 o 5 horas de sol y segundo, poder tener un buen abono y sobre todo una buena preparación de tierra. Ya habíamos hecho nuestro compost, ya sabemos lo que es, sabemos que lo podemos realizar a partir de la recolección de residuos orgánicos, ya vimos qué materiales podemos compostar y cuáles no. Entonces, una vez que yo tengo listo mi compost, ya habíamos dicho que ese proceso toma su tiempo de 2 a 4 meses aproximadamente. Entonces, cuando hacemos nuestra huertita no nos tenemos que desesperar porque es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, vamos a preparar nuestra tierra. ¿Cómo preparamos nuestra tierra? Vamos a mezclar. Siempre acuérdense de la regla que es 50-50. ¿Qué quiere decir eso? 50% que va a ser tierra común de jardín que tenemos en nuestra casa, dentro de nuestras planteritas, y 50% que va a ser compost. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una maceta, ¿verdad? En este caso yo tengo una macetita aquí de cerámica donde voy a utilizar para mi huertita. Entonces, aquí voy a mezclar 50% de tierra común de jardín y la voy a mezclar con un 50%, quiere decir que la otra mitad va a estar llena de mi compost. Habíamos dicho que yo me iba a dar cuenta que mi compost estaba listo cuando ya no podía notar ningún tipo de residuo orgánico que yo había colocado dentro. Entonces voy a mezclar. Lo que estoy haciendo ahora es preparar la tierra, porque si yo utilizo solamente la tierra de mi jardín no va a ser suficiente y mi tierra no va a tener los nutrientes necesarios para que mi planta pueda crecer. Entonces necesito sí o sí preparar mi tierra antes. Entonces 50% de tierra común de jardín más 50% de el compost que ya preparé. Otro punto también ideal, muchas veces no sabemos si la calidad de nuestra tierra es muy buena y demás, y vamos a escuchar mucho lo que es el pH de la tierra y demás. Entonces, una sugerencia es añadirle un poquitito de cenizas de leña. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la ceniza de leña como preservante de nuestras semillas? También podamos utilizar para poder enriquecer más todavía la tierra de nuestra huerta. Entonces, si consiguen, ideal que sea ceniza de leña. Es nada más espolvorear un poco. Esto nos va a servir también como un fungicida
espectacular para proteger nuestra huerta de cualquier tipo de hongo o también ataques de otros bichitos.